Basaldúa fue asignado en 1899 secretario general de la gobernación del territorio de Chubut. El territorio de Chubut, la segunda mitad del siglo XIX, estaba habitado por aborígenes, grupos dispersos cuya forma de vida era la nómade. Los primeros pobladores primitivos fueron los tehuelche. Su economía se basaba en la caza de guanacos y del choique, el ñandú, y del zorro. Se valían de arco y de flecha. Con sus pieles confeccionaban viviendas y vestimentas. Los mapuches, desde tiempos antiguos, incursionaban desde la cordillera hasta el este. Lo hacían para ir en busca de caza cada vez mejor, hasta que llegaron a la Patagonia y lograron penetrar en ella en el siglo XVIII y se impusieron sobre los tehuelches en combate durante años. El 18 de julio de 1865 se concreta el histórico desembarco de 153 primeros inmigrantes en la playa de Golfo Nuevo. Las dificultades que tuvieron los colonos fue la falta de agua potable, escasez de alimentos y aridez del suelo. El contacto con los tehuelches los ayudó esta amistad para sobrevivir. Esto originó una economía de trueque, lo que permitió mejorar su alimentación. Entre 1874 y 1876. El 11 de octubre de 1878, el gobierno nacional creó la gobernación de la Patagonia, que abarcaba unos 800.000 kilómetros cuadrados desde el río Colorado hasta los canales fueguinos, con la capital en la localidad de La Merced, actual Viedma. Fue la época de la campaña del desierto, lucha contra la población indígena. Pero esa es otra historia. Aquí volvemos a quien nos interesa: la labor de Basaldúa. Desde junio hasta noviembre de 1900 se desempeñó en el territorio del cargo de secretario general del entonces territorio de Chubut, entre el 8 de agosto y el 25 de octubre de ese mismo año. Aquí hago un pequeño alto para compartir con ustedes una historia que sucedió a fines del siglo XIX. Lejos de La Plata y de Buenos Aires se narraban las historias de un animal mítico y misterioso de la Patagonia,
que asediaba a hombres y caballos. Se decía que los lugareños tenían terror por su aspecto feroz, su hábitat nocturno, su fuerza, su bramido y su vulnerabilidad a los tiros de las Remington, que era un anfibio que con sus garras arrastraba a los caballos hasta el fondo de las aguas. Diversos exploradores de la época se aventuraron entre los cañadones y ríos de la Patagonia, inexplorada para ellos. La presa científica a encontrar era un representante de los grandes mamíferos fósiles que Darwin, en sus viajes, había transformado en ícono de las pampas y de las extensiones argentinas. En 1898, Florentino Ameghino, paleontólogo nacional, internacionalmente reconocido por sus pericias en la determinación de los mamíferos fósiles, publicó un primer informe preliminar sobre un animal que llamó Neopslodon listae, en honor al Ramón Lista, el explorador que supuestamente se había enfrentado al mamífero y le había disparado con su rifle durante uno de sus numerosos viajes al sur en plan de estudio y de investigación. Ramón Lista llegó hasta Tierras del Fuego y fue gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz entre 1887 y 1892. Cayó muerto a fines de noviembre de 1897, víctima de su exploración en las selvas del Chaco, y sus restos fueron trasladados a Buenos Aires y sepultados en el cementerio de la Recoleta en febrero de 1898. Pero sigamos con la historia de Basaldúa, que es nuestro personaje, el que hoy vamos a estudiar. Basaldúa, como sabemos, investigaba los orígenes del pueblo vasco, la historia de la civilización antediluviana. Muchos años más adelante, Juan Moris, otro investigador interesado por lo mismo, leería sus estudios y sus libros ávidamente. El continente americano muestra una gran unidad cultural que se extiende desde la Polinesia hasta las Indias y la Baja Mesopotamia, así como Europa Central y la península ibérica. Los antiguos pueblos tenían gran visibilidad de las constelaciones que se ven simultáneamente en estas longitudes. De día navegaban siguiendo el camino del sol. Tenían un extraordinario conocimiento de los 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Esto se ve en América, en el continente, donde hay templos confinados a la unidad de los pueblos prehistóricos. Del continente hay 2 de estos templos. Se encuentran al norte y al sur de los hemisferios. La cordillera de los Andes muestra una extraordinaria cultura que, por su ubicación y los terraplenes de cultivos
sobrevivió a los días del diluvio universal en ciudades y fortalezas que coronan las altas cumbres de los Andes. Hace 7.000 o 8.000 años antes de Cristo, un pueblo andino llega navegando en balsa a la Baja Mesopotamia y sienta las bases culturales que luego se difundirán y serán absorbidas por otros pueblos que a su vez retransmitirán los conocimientos adquiridos. A estos pueblos se lo ha denominado Sumir o Sumir o Sumer. Reconocen la escritura ideográfica y luego la cuneiforme, y por ello se los tiene como los que iniciaron la historia de la humanidad. Según el libro de Morris, indica que el pueblo Sumer tuvo su origen en América y desde ese continente llegaron navegando a la Baja Mesopotamia. En la provincia de Azuay, Cañar y Loga, en el Ecuador, subsisten aún los toponimios y patronimios Sumer, Sumer, Sumia o Sumir. En el norte de Perú, en el departamento de La Libertad, existe una ciudad en ruinas, cubierta por las arenas del desierto, el Chan Chan. Cubre un área de 20 kilómetros cuadrados. En la India, la Baja Mesopotamia, el Asia y Europa, hay muchos pueblos que tienen su origen en el continente americano, de donde algunos salieran hace ya muchos milenios y se han distanciado del tronco lingüístico y racial de su nuevo ambiente. Según Morris, el Magyar, que actualmente se encuentra en Europa, en la cuenca de los Cárpatos, este pueblo remonta su genealogía a los dos progenitores, que serían Gog y Magog, y sus tradiciones ubicadas en el ancestral solar patrio, en el centro del mundo. Esta tradición la conserva aún la ciudad de Quito, que se llama a sí misma la mitad del mundo. En su nombre guarda la tradición de los progenitores, pues su historia se remonta al antiguo reino de los Quitus. Kit significa dos, us, progenitor. La opinión de Crespi sobre las placas de las cuevas de los tallos, él estaba convencido de que las láminas y las placas de oro que él encontró y estudió señalaban sin duda que el mundo antiguo medio oriental anterior al diluvio universal estaba en contacto con las civilizaciones que se habían desarrollado en el Nuevo Mundo a partir de hace 60 milenios.